Muy bien. Entonces, tenemos la tutoría de Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo. El miércoles inmediatamente anterior empezamos a escudriñar a la luz de la palabra de Dios, pues algunos acontecimientos en el siglos décimo, undécimo, y allí pues estuvimos mirando algunas enseñanzas con relación a un grupo de congregaciones de iglesias del Señor Jesucristo que estuvieron pues lideradas en cierto modo por un predicador, pastor Pedro de Bruys. Ese grupo de iglesias que se ubicaron en el sur de Francia, pues se denominaron petrobrusianos, haciendo como pues una semejanza al nombre de él. Miramos algunas de las doctrinas que coincidieron con las que Cristo y los apóstoles enseñaron, y entonces pues llegamos a una conclusión de que este grupo de iglesias pues podían trazar su origen desde Cristo hasta ese momento, por un lado por el ejercicio de la autoridad, por otro lado por las doctrinas, las prácticas que ellos tuvieron también. Pues llegamos hasta la parte de las realizaciones de ellos y de las persecuciones. Hicimos ahí unos comentarios con relación a la doctrina, de una forma resumida. Miramos doctrinas con relación a la intercesión única del Señor Jesucristo, comparando un poco en cuanto a la supuesta intercesión de la Virgen María, entre comillas. Y bueno, hicimos toda una serie de comentarios con relación a eso y a otras doctrinas como el purgatorio, y también el bautismo que no cumplía los requisitos porque pues estaba en ese momento ya popularizando de una manera bastante amplia el asunto del bautizar los niños sin haberse arrepentido y sin haber creído. Pues terminamos ahí haciendo como un resumen y reconociendo que Pedro de Bruys, en lugar de formar una nueva religión, por decirlo así, entre comillas, o una nueva congregación, pues lo que hizo fue añadirse a una iglesia del Señor Jesucristo y apoyar el trabajo doctrinal en las otras congregaciones. Pues no faltó la persecución encabezada por el catolicismo romano, por algunos papas que mencionan ahí, particularmente un papa denominado Eugenio. El contexto era bien particular. En Europa predominaba el feudalismo, que era un sistema político en que pues la religión católico-romana se unía con los reyes, con los señores feudales, y terminaron desencadenando lo que se conoce históricamente como las guerras de las cruzadas, utilizando mal el símbolo de la cruz y en lugar de predicar el evangelio, pues lo que hicieron fue tomar una iniciativa totalmente agresiva en contra de las poblaciones que ya abrazaban en ese momento en Oriente la religión musulmana que originó Mahoma en el siglo VII, año 620 aproximadamente. Entonces, dentro de ese contexto histórico, la iglesia, o mejor, algunas de las iglesias del Señor Jesucristo lograron preservar la sana doctrina, y uno de esos predicadores que lideró pues fue Pedro de Bruys. Todo eso está en el capítulo 24. En el capítulo 25 también se menciona otro predicador, Arnaldo de Brescia. Arnaldo de Brescia, y esas
esas congregaciones entonces fueron denominadas ahora arnaldistas. Al iniciar dice, en el tiempo de los petrobrusianos vivió otro hombre notable, Arnaldo de Brescia, y fue condenado en el mismo concilio en que Pedro de Bruys fue también condenado. Hay varias cosas que considerar ahí. Yo creo que nos acordamos muy bien que cuando hay necesidad de hacer aclaraciones doctrinales, pues las iglesias pueden enviar o deben enviar mensajeros, por decirlo así, para que se reúnan y aclaren la doctrina. Pues no sobra recordar que desde el punto de vista, o desde la enseñanza de Dios, pues los concilios de iglesias sí están autorizados, representantes de iglesia pueden o podemos reunirnos a hacer aclaraciones doctrinales y en dado caso, pues explicar a las iglesias cuando haya necesidad de explicar o simplemente confirmar la sana doctrina. La realidad es que estos concilios, pues como eran parte de la unión del Estado con la Iglesia, pues no se realizaron a la luz de la palabra de Dios, sino se utilizaron fue para juzgar tanto religiosamente como políticamente a estos predicadores, Pedro de Bruys y Arnaldo de Brescia. Ese concilio que se refiere es el del 1148, que pues vimos en la clase anterior, un concilio de Reims. Cuando uno quiere como mirar un poquito en detalle, no aparece en internet toda la información de las conclusiones de estos concilios, porque es apenas obvio. La información que suben a internet, pues es una información esencialmente religiosa, como un resumen de las conclusiones que ellos tomaron en esos concilios, pero no mencionan los tipos de prácticas que desarrollaron allí. No sobra recordar que muchos de estos falsos concilios, y podemos llamarlos falsos concilios delante de Dios porque van en contra de la palabra de Dios, pues desarrollaron toda una serie de prácticas como esta, condenar a Pedro de Bruys, y en algunos casos pues los llevaron a la hoguera, y en otros casos pues aplicaron otro tipo de sentencias judiciales totalmente injustas, valga la aclaración. Entonces, estos dos hombres, Pedro de Bruys y Arnaldo de Brescia, sí, fueron personas utilizadas por Dios para predicar el Evangelio bajo la autoridad de las iglesias locales que en ese momento estaban en Francia y en sus estados vecinos, pero que finalmente terminaron siendo condenados políticamente, judicialmente, por lo que ellos llamaban un concilio, cosa que era totalmente opuesta. Pues no sobra recordar que el concilio que aparece en la Biblia, pues eso ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero no sobra recordarlo. Si de pronto ustedes no lo tienen por ahí en sus apuntes, pues allá en Hechos capítulo número 15 aparece que un verdadero concilio es convocado por una iglesia, se aclara la doctrina, se citan mensajeros de otras iglesias, se escribe a las iglesias y se llega a conclusiones, pero nunca para cambiar la doctrina y muchísimo menos para condenar a pena de muerte a una persona, como pasó con estas personas. Entonces, es la primera claridad que hay que hacer ahí. Sí, siempre que se hable de concilios, que sean, digamos, para tratar asuntos doctrinales, ¿sí? Por ejemplo, en Hechos 15, uno dice ahí, dice, ustedes pueden verificar a la luz de la palabra de Dios.
El encabezado precisamente dice eso, el concilio de Jerusalén, o el concilio en Jerusalén. Hay otra persona que se añadió ahí con un número, pero no sabemos quién es. Bienvenida. Buenas noches, Pastor Alberto, hermana Sandra Villavicencio. Hermana Sandra, Dios le bendiga. Qué pena. Bienvenida. Gracias, Pastor. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Muy bien. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sí. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Esta enseñanza estaba contaminando la iglesia en Antioquía, una iglesia que había sido establecida bajo la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Entonces ellos, como era una iglesia independiente, pidieron ayuda a otra iglesia para una aclaración doctrinal. Entonces dice que Pablo, Bernabé subieron a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos, y habiendo sido encaminados por la iglesia, verso 3, es una iglesia local, una iglesia tiene la autoridad de hacer discípulos, de bautizarlos, de servir la cena del Señor, de enseñar, porque es un trabajo en equipo. Sí, es el cuerpo de Cristo, la iglesia ejerce la autoridad. Sí, por eso la iglesia necesita conocer la doctrina y por eso se justifican las escuelas dominicales, las predicaciones, las enseñanzas, las oraciones, las alabanzas y también los institutos bíblicos. Sí, todo apunta a que la iglesia esté suficientemente que tenga suficiente conocimiento de la sana doctrina, ¿sí? Pues obviamente no tenemos el tiempo para hacer toda la explicación del capítulo número 15, ¿sí? Pero ellos llegan a una conclusión, ¿sí? En el verso número 10 dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué se refiere ahí? Al cumplimiento total de la ley. La ley servía para demostrar que somos pecadores, ellos y nosotros, todos, y que la circuncisión simbolizaba solamente la obra de Cristo, símbolo que fue reemplazado por el bautismo ya en el nuevo pacto. Antes creemos que por la gracia. Esto era muy ofensivo para los judíos y sigue siendo muy ofensivo, porque el sistema de mérito se basa en los esfuerzos humanos, las obras de la ley, y produce orgullo. Soy tan espiritual, comillas, que soy capaz por mí mismo de agradar y de obedecer a Dios cumpliendo toda la ley. Ese era el principio por excelencia que manejaba el judaísmo con todas sus sectas, ¿sí? Fariseísmos, esenios, saduceos, todos ellos. Pero el asunto es de gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Sí? Pues es don, o sea, inmerecido. Seremos salvos de igual modo que ellos. Y entonces viene ahí toda la deliberación, y luego pues hacen una carta, y en el verso 30 dice: así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Verso número 30. ¿Sí? Descendieron a Antioquía, o sea, el problema era en Antioquía. Antioquía se comunicó con la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, pues, trató el asunto con los mensajeros tanto de Jerusalén y con los de Antioquía. Por eso dice que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, porque pues ya se tenía suficiente claridad doctrinal. Solamente es para mencionar eso, porque no se puede
no se puede ignorar este asunto de los falsos concilios. Los falsos concilios han producido un enorme daño, eso lo hemos mencionado varias veces, pero aquí históricamente se demuestra, porque una cosa es que uno lo mencione y otra cosa es que se demuestre. Estas personas pues fueron realmente condenadas y fueron perseguidas de una manera muy significativa, de una manera muy injusta, utilizando los falsos concilios. Entonces, tanto Arnaldo de Brescia como Pedro de Bruys, es decir, los petrobrusianos y los arnaldistas, pues tuvieron que afrontar esa problemática de los falsos concilios. ¿Sí? Si avanzamos un poco más, ¿sí? En el punto 2 dice algunos testimonios acerca de Arnaldo y sus doctrinas. Si hay alguna pregunta, por favor me interrumpe porque pues es importante hacer las preguntas. Nos toca hacerlo de esta manera porque esta materia no tiene videos. Entonces, por eso pues nos toca proceder así a tomar los conceptos más importantes y tratar de profundizarlos a la luz de la palabra de Dios. Sí, Todos pastor, sabemos que... Sí, Pastor Plácido. Sí, una pregunta con relación a la forma de pedir ayuda o mirar cuando una iglesia o alguien está... Bueno, hoy día, ¿cuál sería la forma en que se puede hacer por carta, digamos, una iglesia que ve que se está desviando de la doctrina del maestro o el pastor o mirando a cualquier hermano que esté enseñando y se está desviando de la doctrina? La forma es a través de una carta, digamos, hoy día, si una iglesia puede hacer un miembro de la iglesia o otro hermano que no es miembro de una iglesia, pedir la intervención de una iglesia para tratar el asunto. ¿Cómo sería la forma hoy día? El procedimiento es... Exactamente. El procedimiento es totalmente, digamos, bíblico. Primero, cuando surge una diferencia doctrinal, porque ahí en Corintios habla de disensión. Disensión pues significa como diferentes reacciones, para resumirlo. La palabra no es tan fácil de explicar. Sí. Pero cuando se presenta la sana doctrina, pues hay inquietudes, hay dudas, hay aclaraciones, hay diferentes formas de percibir la enseñanza, porque pues somos humanos y tenemos, digamos, esa fragilidad. No estamos estructurados de tal manera que podamos o que absorbamos el asunto sin reflexionarlo. Entonces surgen preguntas, inquietudes, aclaraciones, se aclaran. Pero si hay una persona que insiste como miembro de la iglesia, si una persona es miembro de la iglesia, ¿sí? Y de pronto tiene a su cargo pues la enseñanza de la palabra de Dios en cualquiera de las formas, ¿no? Sea la predicación, sea la escuela dominical, sea el evangelismo, sea en lo que sea. Pues normalmente lo que hacemos es que pues la persona responsable, pastor o el pastor misionero, cuando es una iglesia que está empezando, pues le aclara la parte, el punto doctrinal al hermano. Sí. Si el hermano insiste el hermano insiste después de que se le han hecho pues unas cuantas aclaraciones, porque es que no es fácil, digamos, asimilar la sana doctrina. Entonces lo que sucede es que si la persona no quiere sujetarse a la iglesia y a la sana doctrina, entonces se le hace pues una serie en Tito 3:10 dice que hay que hacer después de una o dos amonestaciones. Normalmente no se hace una ni dos, sino varias. Y si la persona no quiere corregirse, pues entonces la persona entra en una, digamos, en una situación de ofensa doctrinal, porque pues la iglesia necesita estar unida en la doctrina, ¿sí?
después de que se ha hecho el proceso de orar, de enseñarles, a la luz de la palabra de Dios, de permitir que el Espíritu de Dios convenza a la persona, nosotros no vamos a ser capaces de convencer, nosotros presentamos las verdades, pero quien convence realmente es el Espíritu de Dios, en todo sentido. Amén. ¿Sí? Y se ve que, por ejemplo, hay necesidad cuando esa persona logra, por ejemplo, organizar un grupo de hermanos miembros de la iglesia que creen, que empiezan a creer errores doctrinales. Entonces, muchas veces las iglesias, estoy citando un caso en particular, no es el único, pero se puede dar, ¿sí? Que empieza a compartir esa enseñanza, entonces ya se compromete la unidad de la iglesia y en ese caso la iglesia puede escribir una carta a las otras iglesias hermanas para que ellos envíen mensajeros. Se convoca un concilio de iglesias locales o de iglesias en formación también y se aclara la doctrina, se hace una carta y se comunica, ¿sí? Entonces, digamos, es uno de los recursos que tiene una iglesia cuando la iglesia, como iglesia, ve la necesidad, ¿sí? Entonces, fijémonos la importancia de que la iglesia en Jerusalén ayudó a la iglesia en Antioquía. Cada una de ellas participó enviando mensajeros. Lo que normalmente se hace es enviar una carta solicitando ayuda para que envíen mensajeros, puede ser los pastores o un hermano que tenga suficiente conocimiento de la palabra de Dios para hacer las suficientes aclaraciones doctrinales, ¿sí? Y se llegue a una conclusión, ¿sí? Es muy famosa la frase de las discusiones bizantinas, porque en el Imperio Bizantino, que fue la división oriental del Imperio Romano, pues se armaron tremendas discusiones, inclusive eso fue lo que causó la división del catolicismo romano en lo que se conoce como el catolicismo ortodoxo, porque eran discusiones que no llegaban a ninguna conclusión. Realmente se discutía por años y no se llegaban a conclusiones y en algunos casos pues terminaron fue con separaciones. En este caso aquí es muy concluyente, o sea, las verdades de la palabra de Dios, aunque no son algunas tan fáciles de aprender, ¿sí? Y eso la misma Biblia lo dice. Si hay cosas que son difíciles, allá en Hebreos lo dice, ¿sí? Si ustedes quieren mirar la cita, pues hay cosas que son difíciles de aprender. Hebreos 5:11, hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír, pues debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y bueno, sigue ahí. Entonces, ese es el procedimiento, Pastor Plácido, que normalmente se usa porque es el procedimiento bíblico, no es un procedimiento que nosotros nos hayamos inventado, no es de origen humano, es así, ¿sí? Y obviamente las organizaciones humanas tienen, hoy en día hay procesos de conciliación que tienen pues diferentes características, hay cosas que son conciliables, otras cosas que no son conciliables, bueno, todo ese tipo de cosas dentro de la legislación humana, que en cierto modo, aunque no lo quieran reconocer, las personas incrédulas, pues en la palabra de Dios se encuentran los principios fundamentales de esto, ¿no? Sí, amén. Gracias por la aclaración. Queríamos que todos nosotros tuviéramos ese concepto con relación a la forma de cómo corregir una herejía o algo que se dé de pronto dentro de una obra, dentro de una iglesia, porque realmente bueno, es de que se compruebe realmente que se está cometiendo el error y se corrija. Porque, pues, sí, ¿no? Todos estamos expuestos a equivocarnos. Sí, señor. Todos estamos expuestos a equivocarnos porque pues fallamos. Ustedes se dan cuenta, el apóstol Pedro, sí, si ustedes quieren un ejemplo, el apóstol Pedro, algunos dicen, no, es que Pedro después de Pentecostés nunca se equivocó y eso no es cierto. No, se equivocó después, que venían los judíos y comía con los judíos, pues con los gentiles, y Pablo tuvo que corregirlo.
tuvo que corregirlo porque pues le tenía como cierto, o bueno, le tenía cierto, no, le tenía miedo a los judíos, ¿no? Sí, claro. Porque pues él era judío y todo eso. Sí, son esos miedos que los seres humanos a veces nos sobrecogen frente a ciertas cosas, pero siempre, por eso es la asamblea, inclusive a veces las iglesias locales se equivocan, ¿sí? Una iglesia no es tampoco infalible, a veces la iglesia no se deja guiar por el Espíritu de Dios y a veces también hay equivocaciones Ajá. y pues hay que corregirse, ¿no? A ver. Hay que corregirse. Bueno, entonces, esos dos, si no hay más inquietudes, si no hay más comentarios, podemos continuar mirando. Uno podría decir que hay doctrinas que ameritan la convocatoria de un concilio o sea, por ejemplo, bueno, procedimiento, ¿sí? Pero pienso yo que hay doctrinas que cuando se cambian eh, hay más susceptibles de convocar un concilio que otras, pensaría yo, ¿no? ¿Sí sabes? Sí, por ejemplo, como la cena del Señor, como la salvación, como la autoridad de la iglesia, sí, que digamos que son como la espina dorsal de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Pensaría yo que hay otro tipo de desviaciones que se podrían manejar más internamente dentro de la iglesia, dándole el proceso bíblico. No sé si de pronto estoy equivocado, mi apreciación sea muy humana. Eh, lo que normalmente se hace es tener la declaración de fe clara. Es similar a una familia. Hay que tener los propósitos claros. Una institución debe tener sus propósitos claros y por eso pues tiene, digamos, pues un conjunto de normas para resumirlo. O sea, un Estado tiene una constitución, eh, una empresa tiene también todo un conjunto de normas, ¿sí? En fin, es muy claro después de que el ser humano sale del jardín del Edén, pues Dios tiene que establecer toda una serie de cambios, de juicios ahí que tiene que aplicar para poder contener en algo el pecado. Y en una iglesia de Cristo la declaración de fe debe estar clara. Realmente casi nunca los miembros se interesan por la declaración de fe, eh, y mucho menos pues como por buscar la forma como de profundizar en ella, y estoy hablando en general, ¿no? En general. Eh, nosotros que Dios pues nos ha llamado como siervos del Señor y como columnas, pues tenemos esa enorme responsabilidad, ¿sí? Los puntos doctrinales son los puntos doctrinales, ¿sí? La declaración de fe es un resumen de los puntos doctrinales. Nunca están por encima de la Biblia las declaraciones doctrinales. Cada iglesia normalmente, las iglesias de la Asociación Bautista Americana, pues tenemos en conjunto una serie de declaraciones, o sea, tenemos una declaración básica que normalmente necesita adiciones, ¿sí? Porque el pecado va avanzando. Entonces, anteriormente no había necesidad de colocar, alguna vez hablábamos de eso, no había necesidad de colocar que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer. Ahora hay que colocarlo, en las declaraciones doctrinales hay que colocarlo. Y así toda una serie de, de adiciones. Pero esos son puntos doctrinales, separados de los asuntos de opinión. Los asuntos de opinión, por ejemplo, dicen, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones, cosas que son de opinión, ¿sí? Que, pues, si un hermano opina, por ejemplo, que para un compañerismo vamos a hacer un sancocho y otro hermano dice que es mejor hacer un ajiaco, y el otro hermano dice que es mejor hacer un pasabocas, y estos son asuntos de juicio propio, asuntos de opinión, asuntos de gusto. Ajá. Pero lo que es doctrinal es doctrinal. Cualquier punto doctrinal es sujeto de firmeza y de aclaración cuando haya que hacerlo. Porque si la iglesia no tiene clara
la sana doctrina, pues entonces los riesgos son de mezclarlas con doctrinas de hombres o tristemente con doctrinas de demonios. Así es. Yo creería, Bueno, pastor, finalmente para agregar algo que es importante, una de las cosas que yo estoy haciendo con la gente nueva que ha llegado, que viene de otras iglesias y de otras denominaciones, es darle a conocer primero lo que usted está hablando ahora, eh, para que ellos entiendan muy bien lo que la iglesia enseña, lo que practica. Y pues mirando eso, ellos miran y dicen, no, 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 algunos se acomodan, otros no, y entonces se evita uno un montón de problemas. Que la gente conozca la declaración de fe es muy importante, ¿sí? sí, Porque muchos creen que todas las iglesias son iguales o que practican las cosas igualmente. Entonces es muy importante que cada miembro y persona que llegue, pues lo conozca, ¿sí? Se le enseñe realmente la declaración de fe. sí, las escuelas dominicales es un buen recurso para enseñar y profundizar en la declaración de fe, sin desconocer Amén. que hay otras enseñanzas y otras doctrinas que son necesario compartir. Pero es muy claro, ¿sí? No se puede desconocer, ¿sí? Que si algo ha caracterizado a la iglesia de Cristo, o sea, si hay una evidencia de que Cristo ha estado con su iglesia todos los días desde que Él la estableció y que ha permanecido y que va a permanecer hasta el fin del mundo, pues es porque ha conservado la doctrina, ha conservado la sana doctrina. Amén. ¿Cómo podría ¿Cómo podría decir uno, los incrédulos que son un poquito ilustrados en esto, o los que son muy ilustrados en estos temas, utilizan ese tipo de ataques? ¿Cómo va a establecer Cristo una iglesia cuando el uno cree una cosa, los otros creen otra, los otros creen otra? No, el asunto de salvación es salvación, Amén. ¿sí? Uno puede decir que en la gran mayoría de congregaciones, no en todas, pero sí en la gran mayoría de congregaciones bajo la cúpula del cristianismo, para hablar así, de esa manera, pues arrepentimiento y fe para salvación, pero ya lo que es asambleas locales que puedan demostrar que han permanecido desde Cristo hasta nuestros días con la misma doctrina. Realmente esto no es fácil, la gente se hiere, se molesta, se Sí. incomoda, se ofende, uno a veces inclusive se gana hasta con algunas enemistades y algunas personas se incomodan demasiado con uno porque creen que el asunto es personal, ¿sí? Pero uno puede ver que inclusive estos predicadores tuvieron en algunos casos que dar hasta su vida física para poder defender la doctrina, y no es asunto de fanatismo, es un asunto de que realmente la verdad pues la dejó Cristo y está completa con los apóstoles, Efesios 2:20, ¿no? Que lo hemos Amén. mencionado tanto. Sí. A uno, por ejemplo, a mí personalmente, en muchas ocasiones, pues me da tristeza porque las personas, en lugar de profundizar en la palabra de Dios y de reconocer pues las cosas como Dios las doctrinas como Dios las enseña, entonces toman las cosas de un tipo personal. Esto no hay que tomarlo personal y obviamente no es para nada diferente que para presentar la verdad, ¿sí? Amén. Eh, en general este predicador, Arnaldo de Brescia, que es el que estamos viendo hoy, pues presenta una serie de firmezas. Hay algunos errores de traducción que quisiera aclarar. Por ejemplo, en el punto 2 dice algunos testimonios acerca del nardo y sus doctrinas. Dios le dotó con dones raros. Ahí el traductor se equivoca, no son Sí, dones señor. raros, dones sobrenaturales, y esencialmente la fe, la esperanza y el amor, y los otros dones adicionales de servicio. Sí, entonces hay que hacer una aclaración ahí. Otra aclaración que hay que hacer un poco más abajo. Eh, Tiempos modernos, busquemos por acá. Vamos a buscar ahí en el punto 2. Estoy
buscando por acá. Este, por ejemplo, este error donde dice después de tiempos modernos, ahí también hay un error de traducción. Un error de traducción. Dice ahí como después de tiempos modernos. Aquí dice como el apóstol de la libertad. Esa palabra apóstol ahí no cabe. No cabe porque confunde, ¿sí? Como el siervo mejor de la libertad, porque sabemos que los apóstoles fueron 12, que las señales de apóstol se desarrollaron en el tiempo de los apóstoles, que básicamente fueron los apóstoles, excepcionalmente hubo algunas otras personas, Esteban, por ejemplo, también desarrolló señales de apóstol, que eso sirvió para completar la Biblia, que sí, que obviamente pues las experiencias humanas, las premoniciones humanas o los asuntos humanos son absolutamente respetables, pero que son humanos, al fin y al cabo. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, en eso también, ahí hay otro error de traducción, un poquito más abajo, después de república, porque pues este predicador tuvo un protagonismo en cierto modo político también. No dice que usó la iglesia como para hacer política, pero sí dice que ante la unión del papado con el estamento político tuvo que predicar en contra de las injusticias. Aquí hay otro error de traducción, dice, como un patriota él miró a aquellos enemigos civiles con desprecio. Esa frase no es, esa traducción ahí no es tampoco correcta, porque pues, nosotros sabemos que los creyentes a los enemigos, pues lo buscamos es hacerles el bien, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es una claridad, eso es otra claridad que hay que hacer ahí, porque nosotros no somos llamados a despreciar a nadie, ¿sí? Y la afirmación, chao hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao hermanita, Dios les guarde, que estén muy bien, gracias. Qué pena hermanos, perdón que estaba aquí despidiendo a las hermanas que vienen antes de las 5. Bueno, entonces, aclaraciones que hay que hacer. Un poquito más abajo, al empezar el párrafo, aquí se alcanza a leer, dice, del año 1130 más o menos hasta el 1139, él predicó con tanto poder que el Concilio Laterano le condenó al destierro. Y para escapar de la muerte huyó a Suiza, al cantón de Zurich. Pues los cantones son una forma de organización de las ciudades allá en Suiza, o de los territorios mejor, ¿sí? En ese lugar se encuentran más tarde muchas iglesias de los anabautistas. Ahí empieza a aparecer el término, a las iglesias de Cristo se les empezó a llamar desde hacía varios siglos como anabautistas, que significaba rebautizadores. No es que una iglesia de Cristo sea rebautizador, es un apodo que se le colocó. Simplemente que a la persona cuando ha creído en Cristo y se ha bautizado anteriormente y su bautizo no cumple con los requisitos que enseña la palabra de Dios, pues se le invita a que lo haga de una manera completa, de una manera correcta. Entonces, hacer la aclaración ahí en cuanto a ese término. Muchas congregaciones fueron llamadas anabautistas. Hoy en día inclusive hay congregaciones que se autodenominan también anabautistas. Congregaciones que algunas de ellas pues son iglesias de Cristo, tienen la misma doctrina, tienen el origen, no se llaman bautistas, sino se llaman anabautistas, o de pronto tienen alguna otra nombre. El nombre es secundario, siempre se ha insistido en eso, ¿sí? Lo importante es el origen, la doctrina y la práctica. Muy bien. Básicamente, pues hay otras cosas que comentar ahí, pero el tiempo no me dio. No
quiero terminar sin brevemente, permítame unos segundos, porque al terminar, un poquito antes del punto 3, qué pena que me demore un poquito arriba, por favor. Un poquitico más arriba, gracias, ahí. Con eso, Jones. Sí, Jones nos dice que se le había acusado, comillas, de una cosa peor que esa. Él no fue sano en su juicio en cuanto al sacramento del altar y el bautismo infantil, era la acusación. En otras palabras, él rechazó la transustanciación y el bautismo infantil. Además de esto, los arnaldistas declaran que el hombre nunca recibe el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Sí? Eso es supremamente importante porque pues Arnaldo de Brescia, como Pedro de Bruys, fueron a la palabra de Dios y reconocieron lo que dice. El Espíritu Santo se recibe por arrepentimiento y fe. ¿Sí? De ahí en adelante, el propósito es ser llenos del Espíritu. Pero si vamos, con esto concluyo, Gálatas capítulo 3, los hermanos de varias iglesias locales de Galacia, ¿sí? Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, Gálatas 3:1, no sé si lograron encontrar ya. Si alguien lo puede ayudar a leer mejor, por favor, Gálatas 3 del 1 hasta el 3, por favor. Gálatas 3:1. Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén, gracias hermano, hasta ahí. Muy bien. Entonces, es muy claro, ¿sí? El Espíritu de Dios se recibe no por el esfuerzo humano, no por nuestra propia capacidad para obedecer o la ley o los mandatos de Dios en general, no. Se necesita fe, pero esa fe es producto del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, estos predicadores fueron bastante firmes en esa parte, ¿sí? Claro, esto pues requiere bastantes ampliaciones, pero recibir el Espíritu se recibe por el oír con fe, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. A partir de ahí, el mandato es llenos del Espíritu. El miércoles anterior se me olvidaba mencionar esto y pues es muy claro, ¿sí? No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, ¿sí? Y la llenura del Espíritu pues se evidencia por el fruto, en el carácter y por las demás clases de fruto que mencionamos, ¿sí? Esa es la orden del Señor. Muy bien, concluimos esto. No sé, Pastor Plácido, yo creo que ya terminamos.